Entonces, comenzamos la segunda parte de este taller sobre las moradas, Castillo Interior, escrito por Santa Teresa. Igual que la primera parte, voy a hacer una síntesis de lo que nos resta para reflexionar y explicar. La primera parte lo dediqué a la síntesis de las primeras moradas a las quintas moradas. En esta segunda parte voy a hacer una síntesis de las sextas moradas y las séptimas moradas. Y a medida que voy haciendo la síntesis, voy resolviendo las dudas y consultas que me han hecho sobre las séptimas moradas y las últimas moradas, las séptimas. Bien, las sextas moradas consta de 11 capítulos. Y vamos a ir capítulo por capítulo haciendo la síntesis. Capítulo 1 de las sextas moradas. El alma de estas moradas está completamente enamorada de Dios. Teresa dice, está tan esculpida en el alma aquella vista que todo su deseo es tornarla a gozar. Pero sigue trabajando Teresa para profundizar en este amor en medio de su debilidad natural, a pesar de los trabajos que debe afrontar, entre los que se encuentran el contacto con personas que las considera venenosas, que la dañan y que no reconocen el origen divino de las bondades que experimenta y manifiesta, provocándole gran impotencia y desamparo que con el tiempo irán mermándose debido a lo siguiente. La experiencia le muestra la rapidez con la que se tornan las opiniones, así que dejará de hacerle caso. Tan claramente percibe que sus bienes proceden de Dios, que ella solo puede alabarlo y centrar su atención en él. Se convierte entonces en el centro de atención de sus hermanas por la bondad que ven en ella. Se considera un mero instrumento para ayudarlas a crecer, teniendo tan presente la primacía de la gloria de Dios sobre la suya, evitar caer en tentación de soberbia, pues es consciente de que ésta la destruiría. Así pues, estos trabajos y obstáculos la fortalecen, ocurriendo lo mismo ante una enfermedad grave que se sufra, ofreciendo a Dios, en este caso, paciencia entre muchas gracias, a las que se suman riqueza interior inconmensurable. Otras dificultades que destaca, por ejemplo, son un confesor infeliz y poco docto en temas espirituales, que en todo ve la obra del demonio y que provocan innecesariamente temor. Dice Teresa, tras esto vienen unas sequedades que no parece que jamás se han acordado de Dios ni se ha de acordar. Bueno, ante lo cual uno solo puede aguardar en la misericordia de Dios, pues recibirá consuelo a raudales, quedándole solo el deseo de alabar a Dios ante tanta gracia donada. En cambio, hay quienes se fijan solo en sí misma, en sus miserias. Y Teresa dice, ni una centella muy pequeña les parece, no ve
de que tiene amor de Dios. Tomando las bondades donadas por la imaginación suya, como si nada de la tierra puede reconfortarlas, de forma que tanto la soledad como la compañía les dañan. A estas almas, Teresa les aconseja, para que se pueda sufrir es entender en obras de caridad y exteriores y esperar en la misericordia de Dios, dice, insistiendo que esta sequedad es una de las más dañinas para el alma y necesaria para superar, para alcanzar las siguientes moradas, pero que no será la única, sino que abordará otras más adelante. Luego, en el capítulo 2, Teresa se centra en las delicadezas que Dios hace al alma. Dice, son unos impulsos tan delicados y sutiles que proceden de lo muy interior del alma. Bueno, y que son inenarrables, estremeciéndola e hiriéndola sabrosísimamente, dice. Pues sufre de este modo tan dulce e intenso el amor divino, estándose quieta por la hermosura del instante, con miedo a que cese ese dulzor que la devora. Quéjase con palabras de amor, dice Teresa, exteriores, sin poder hacer otra cosa a su esposa, porque entiende que está presente, mas no se quiere manifestar de manera que deje gozarse, y es harta pena, aunque sabrosa y dulce, aunque quisiera no tenerla, no puede, mas esto no querría jamás. El esposo la llama claramente desde el alma, y cuando la llama, todo su ser permanece en quietud y goce. Y piensa Teresa, se está deshaciendo de deseo y no sabe qué pedir porque claramente le parece que está con ella su Dios. Bueno, y a la par del dolor y de pena, cuyo origen atribuye también a la gracia divina, como otra forma de encender al alma en su fuego de amor, que note su presencia, aunque solo dure instantes. No es una pena o dolor provocado por la melancolía o el demonio, sino que todos los sentidos y potencias manifiestan que su origen está en Dios inmutable, por lo que no hay que temerla, más bien se ha de temer el ser ingratos al recibir estas gracias. Santa Teresa lo confirma con las siguientes razones a mi entender. El demonio no es capaz de sintetizar esta pena con la quietud y el gusto del alma que produce, tan solo aporta penas sin sentido que producen conflicto en el alma. Esta tempestad sabrosa es de una índole demasiado elevada para que el demonio pueda tener poder sobre ella. También dice o piensa, porque grandes beneficios en el alma a la par que genera el anhelo de padecer trabajos por él y abandonar todo lo terrenal para habitar en él. Asimismo, a diferencia de la melancolía que fabrica sus antojos en la imaginación, según Teresa, señala que esta pena emerge desde lo interior del alma y también señala otra merced. Dice, estando rezando vocalmente con descuido de cosa interior, parece que tiene una inflamación deleitosa, como si de pronto viniese un olor tan grande que se comunicara por todos los sentidos, solo para dar a sentir que está allí el esposo, mueve, dice, un deseo sabroso de gozar el alma de él. Procurar admitir esta merced con hacimientos de gracias. Seguimos con el capítulo 3. Otra manera por la que despierta el alma y de la que dice que es más peligrosa, en tanto que puede ser fácilmente malinterpretada. Teresa dice, son unas hablas con el alma, que oyen con los oídos,
porque parece una voz formada. Algunas personas de tendencia imaginativa o melancólica insisten en que escuchan esas voces, pero por lo general en estos casos se trata de otro género de cosas y no deben ser tenidas demasiado en cuenta, aunque deban ser escuchadas con paciencia y caridad. Ese género de cosas apartan al alma de la oración y de Dios, por lo que es necesario estar atento a las señales que nos indican si esas hablas son de Dios, de la imaginación o del demonio. En todo caso, nunca han de servir para ensalzar a la hermana que lo oye. Y para distinguirlo establece las siguientes pautas que indican cuando vienen de Dios. Atención en esto. Cuando inspire poderío y paz. Ejemplo, si un alma angustiada siente que le dicen no tengas pena. Esto es cuando obran en el mismo instante que son oídas. Cuando dejan una gran quietud en el alma, así como el deseo de alabar a Dios y a recogerse interiormente. Cuando siguen resonando en nosotros durante mucho tiempo, y aunque más adelante se nos olvide su efecto y dudemos de su origen, en el instante de oírlas, no podríamos dudar de ellas. Teresa dice, moriría por aquella verdad. A pesar de los problemas que pueden aparecer, se transmiten una especie de luz, una centella, no sé dónde tan viva de que será, aunque todas las demás esperanzas estén muertas, que no se podría, aunque quisiese dejar de estar viva, aquella centella de seguridad, dice Teresa. Algo que es precedido por el cumplimiento de lo que Dios ha dicho, generando gran alegría en el alma después de los trabajos pasados y sufridos. Entonces, estos criterios, acompañados de la experiencia en el asunto, aseguran al alma frente al engaño, aunque siempre es conveniente contar con el consejo de un confesor de confianza, más cuando la voz pide actuar sobre tercero, lo cual puede ser peligroso. Otras maneras de actuar que tiene el Señor para comunicarse son, por ejemplo, la visión intelectual. La misma certeza se tiene ante esa clase de visiones y audiciones por las siguientes razones. Oye perfectamente cada palabra que se le dice con gran claridad, a diferencia de las que aparecen en la imaginación. No habla tan clara ni palabras tan distintas, sino como cosas medio soñadas, dice Teresa. No pensaba en lo que entendió, sino que la visión surgió incluso cuando sin tener relación con sus pensamientos. Teresa es así, no la podía haber fabricado la imaginación para que el alma se engañase en antojársele lo que no había deseado, ni querido, ni venido a su noticia. Otra razón, el que escucha lo hace de forma pasiva, no compone activamente lo que quiere oír. Cada palabra emitida es demasiado certera, diferente del resto y sintética, apareciendo con tal presteza que la mente humana no la ha podido emitirla o crearla. Las palabras con las que se expresa producen gran entendimiento, mucho más que si expresara sin palabras. Un signo irrefutable de que todo esto es gracia de Dios reside en que cuanto mayores son los dones, menos digna de ellos se cree el alma, aunque siempre ha de mantenerse o mantener prudente. Teresa dice, con no estar tanto apeteciendo alguna cosa, ni queriendo hacer algo de las imaginaciones, tienen remedio.
Entonces, si alguno teme que no oiga la voz por estar distraído, Santa Teresa le asegura que no debe temer, pues dice, no hay oídos que se tapen ni poder pensar sino en lo que se les dice. Bueno, bien, puede hacer las potencias y todo lo interior. Ve bien el alma que otro mayor señor gobierna en aquel castillo que aquella. Una vez dicho esto, pone su trabajo en las manos de Dios. Seguimos con el capítulo cuarto de las sextas moradas. El objetivo de lo descrito anteriormente es gozar más de Dios. Y para comprender la necesidad que hay de ser su esposo, Él nos da las gracias, esos arrobamientos para poder sentirlos cerca de nosotros. A continuación se centra en los tipos de arrobamiento que ha hallado. El primero recibe en que el alma acordándose y meditando una palabra sobre Dios, siente que Él acrecienta desde su interior esa centella de caridad que la abraza y la renueva. Teresa dice, y piadosamente se pueden creer perdonadas sus culpas. Y así limpio la junta consigo sin entender aquí que nadie de ellos dos ni la misma alma entiende de manera que lo puede después decir, agrega Teresa. Por otro lado, Teresa se enfrenta a la tarea de explicar cómo ocurre esto si las potencias interiores quedan yertas al tener lugar el hecho, aunque sin querer entrar en cuestiones teológicas. Solo Dios lo sabrá. Afirma que en ocasiones durante esa suspensión el Señor le muestra secretos, como las cosas del cielo, dice Teresa, que quedan impresas en su memoria, aunque no lo sepa expresar, y son de una naturaleza destacable. Teresa dice, quedan unas verdades en el alma tan fija de la grandeza de Dios que cuando no tuviera fe que le dicen quién es y que está obligada a creerle por Dios, le adorará desde aquel punto portal. Para ejemplificar cómo el Señor dona estas visiones intelectuales, resalta la anécdota de una visita que hizo a los aposentos de la duquesa de Alba, en la cual quedó admirada de la variedad inmensa de objetos que había allí, percatándose de que podía alabar al Señor de ver tantas diferencias de cosas, pero que al salir de allí, aunque se había maravillado enormemente, no podía recordar ninguna de esas piezas concretas, aunque sí de fascinación general. Lo mismo ocurre ante la visita e invitación que el alma hace en esta morada, de forma que a veces basta el mero goce de sentirlo sin explicarlo. Por otro lado, cuando el alma no percibe estos secretos ni intimidades, Teresa concluye que lo más probable es que se deban a alguna flaqueza natural y que no son arrobamientos, pues en esto siente que, dice ella, roba a Dios toda el alma para sí y que como cosa suya propia y ya esposa suya, la va mostrando alguna partecita del reino que ha ganado por ser. Experiencia ante lo cual todo lo mundano queda como irrisorio. No vale la pena alejarse de Dios por estas cosas, antes bien hemos de entregarnos plenamente a Él. El alma arrobada pierde el control de su potencia, sus manos se enfrían, queda como muerta, su voluntad se suspende y subyuga bajo mero deseo de amar y de entregarse. Deseo que aumenta al despertar en una medida inmensa. Teresa dice, no hacían mucho los mártires en los tormentos que padecían
porque con esta ayuda de parte de nuestro Señor es fácil. Especialmente si esta merced se da en secreto, pues en público sienten vergüenza y temor ante las críticas de sus compañeros, aunque ese escarnio recibido cuando se arroba en público no debe preocuparle en modo alguno. Teresa dice que si esta persona desea ser vituperada, que se le da. Al fin y al cabo, es un modo por el cual Dios muestra exteriormente que esa alma es suya interiormente y que la protegerá como tal, algo que no ocurre. Esto es, no se experimenta en los falsos arrobamientos. Llegamos al capítulo 5 de la sexta morada. Aquí destaca que otro tipo de arrobamiento es el vuelo del espíritu, en el cual una siente un movimiento enormemente acelerado en el interior del alma, de tal manera que parece que le es arrebatada, quedando a merced de Dios. Dice Teresa, aquel pilar de agua que dijimos, aquí desató este gran Dios. Los manantiales por donde venía ese pilar de agua, y con un ímpetu grande se levanta una ola tan poderosa que sube a lo alto de esa navecica de nuestra alma, comenta Teresa. Semejante acontecimiento infunde sublime temor en el alma que genera e imprime en ella el deseo irresistible de no ofenderle, aunque también la gracia y la fortaleza para no pecar, fruto de su misericordia impagable. Dice Teresa, se contenta nuestro Señor de que nos conozcamos y procuremos mirar y remirar nuestra pobreza y miseria y que no tenemos nada que no lo recibimos. Esta alma arrebatada llega a una región de luz diferente de la terrenal y recibe en un instante gran cantidad de enseñanza que se proyectan en la imaginación, a veces presentándole una visión de ángel y otra cosa cuya descripción resulta imposible de hacer, pues no lo ve con los ojos del cuerpo ni del alma, dice Teresa. Esa visión le hace no tener estima de nada terrenal, aunque asegura vehementemente que el origen de esta no se encuentra ni en la imaginación, incapaz de generar tal cosa, ni en el demonio, no podría representar cosa que tanta operación y paz, sosiego y aprovechamiento, dice Teresa, dejan en el alma. Otra razón por la cual no viene el demonio reside en los dones que deja en el alma. Por ejemplo, conocimiento de la grandeza de Dios que aumenta conforme más nos acercamos para verla. Otro ejemplo, conocimiento propio y humildad, reconocerse insignificante e indigno o indigna para no ofenderle. Otro, despreciar las cosas terrenales cuando no ayudan a ponerse al servicio de Dios. Y finalmente, estas tres gracias quedan esculpidas en su memoria y el gozo de descubrirlas compensa con creces el temor experimentado durante el arrobamiento. Pasamos al capítulo 6. Todas estas gracias provocan en el alma un deseo inmenso de morir para estar más cerca de Dios. Y vive con harto tormento, dice Teresa, aunque sabroso. A pesar de que deba vivir y sobrellevar tentaciones, dudas murmuraciones de la gente, persistiendo entre las dificultades, gracias al gozo que recuerda haber sentido en esas experiencias, incluso si se ha de desobedecer aquellas prescripciones de confesores poco entendidos de estas cuestiones. Por esto querría huir del mundo de este sufrimiento. Teresa ruega a Dios para que se apiade de esta alma y alivie sus desdichas, pues su poder se lo permite a pesar de que reconoce que el Señor la deja libre. Ella dice en su natural para mucho mayor bien suyo.
Entonces, para que aprecie mejor que en Él está el origen de toda gracia, para que admire con mayor detenimiento su misericordia. Por otra parte, insta a las personas a no obsesionarse en ello. Y aunque hay ocasiones en las que no podrán concentrarse en otras cosas por voluntad de Dios y gracia suya, en las veces en las que sí pueden, es mejor adaptarse, pues el demonio puede aprovecharse de sus pasiones para hacerle daño mediante la pena, especialmente si la persona es débil de carácter. Es una cosa tan buena como las lágrimas me parecen haber engaño, dice Teresa. No pensemos que está todo hecho en llorando mucho, sino que echemos mano al obrar mucho y a las virtudes. Y las lágrimas vengan cuando Dios las enviare, no haciendo nosotros diligencia para traerlas. En ocasiones, Dios concede al alma una gran alegría que hace que todo le lleve a alabarle un gozo interior que no tiene cabida para el demonio y que muchos santos han manifestado en su vida. Ejemplo, San Pedro de Alcántara, del cual dice que le tenían por loco. Oh, dice, qué buena locura, hermana, si no las diese a Dios todas, esa misma locura. Ruega a Dios que les conceda ese gozo para alabarlo siempre, pues de Él depende, ya que es la mayor gracia, así lo cree que pudiera darle en la vida terrenal. ¿Qué nos puede dar mayor contento? Bien, pasamos al capítulo 7. Las almas que reciben esta gracia pueden caer en el engaño de pensar que estarán ya tan seguras de que han de gozar para siempre que no tendrán que temer ni llorar sus pecados, agrega Teresa en este capítulo, ya que este dolor forma parte de esa gracia de Dios, aunque no se da siempre del mismo modo, haciéndole recordar las numerosas veces que lo han tratado con desprecio. Teresa dice, parece que las lleva un río caudaloso y las trae a su tiempo, causándole gran amargura, en la que toca a miedo del infierno, ninguno tienen, todo su temor es no las deje Dios de su mano para ofenderle y se vean en estado tan miserable, dice Teresa, a pesar de que tiene la certeza de que Dios ha perdonado sus pecados, recayendo su pena en ver la inmensa bondad que tiene Dios para quien a veces no la merece. Asimismo afirma que quien piensa en cosas tan elevadas no debe temer olvidarse de meditar sobre la humanidad de Cristo, pues meditando sobre su amor se ejercita ya en lo espiritual, lo cual no quita, y así lo afirma Santa Teresa, que no se haya de meditar en la pasión, pues si no se tiene en su sufrimiento y humanidad por guía, perderán el camino trazado por él en él mismo. Aborda a continuación el caso de algunas hermanas que, habiendo recibido una contemplación perfecta, de tal modo que desearían permanecer siempre con él, luego tiene enormes dificultades para meditar sobre la pasión y vida de Cristo. Dice ella, creo que debe ser la causa que, como en la meditación es todo buscar a Dios, como una vez se halla y queda el alma acostumbrada por obra de la voluntad, no quiere cansarse con el entendimiento. Aunque según ella sea necesario en ocasiones ayudar con a la voluntad, especialmente cuando no se encuentra tan encendida, explica que la meditación consta de los siguientes pasos que sigue el entendimiento. Los siguientes pasos. Pensamos en la gracia que tuvo Dios hacia nosotros al darnos su único Hijo. Reflexionamos sobre
misterios de su vida. Podemos meditar de forma general desde la oración en el huerto hasta su muerte en cruz, o bien centrarnos en un pasaje concreto de su pasión. Propone este modo de meditar como muy recomendable, incluso para esas hermanas que reciben tantas gracias. Dice, créanme, y no se embeban tanto como ya he dicho en otra parte que es larga vida y que en ella muchos trabajos y tenemos menester mirar a nuestro dechado Cristo como lo pasó. Ya que es peligroso desatender a la labor y al entorno por buscar estar tan ensimismado en esas otras cosas, por espirituales que sean. Podría el demonio venir, dice, y hacer perder la devoción con el Santísimo Sacramento. La meditación que no toma en cuenta la sacratísima humanidad de Cristo se pierde. Dice, como un ave revoloteando que no hay a dónde parar y perdiendo harto tiempo y no aprovechando las virtudes ni medrando en la oración. Llegamos al capítulo 8. Cuando Jesús quiere, nos hace sentirnos siempre con nosotros, mostrándonos su amor. Él nos hace sentir y nos muestra su amor de incontables maneras, generando en nosotros esa gratitud y admiración. Teresa ahí se siente cerca de sí a Jesucristo nuestro Señor, aunque no le ve ni con los ojos del cuerpo ni del alma. Esta llama en visión intelectual. No sé yo por qué, dice Teresa. Quien la recibe, la contempla de tal forma que no puede dudar del origen divino de la misma, la cual varios días afirma que no duda, ya que tras la visión le viene el entendimiento de lo que se dijo en ella. No sabe por qué razón, además de los frutos de paz y gozo que ya describió en otras ocasiones, como el deseo de entregarse tiernamente e incondicionalmente a Él, conocimiento de Dios, gran limpieza de conciencia. Santa Teresa describe aquí que no podría explicar con detalle todas estas cosas, pero que las sabe con enorme certeza, produciéndole al reflexionar sobre esta gracia un autorreconocimiento de su bajeza e inmerecimiento de recibirla. Siendo imprescindible, así lo reconoce ella, esto último para no confiarse y caer. El alma que experimenta estas cosas debería confesarse con un buen letrado, o sea, una persona muy preparada, letrado también le llaman a los teólogos, para discernir su procedencia. Y en caso de que éste se equivoque y diga que es cosa del demonio, aún habiendo recibido esos efectos, no debe angustiarse, pues Dios lo consolará y le apartará de una clase de tormentos infundados que provienen de este demonio. Tanto la priora como el confesor, que estudian cada cosa, deben actuar, dice Teresa, con prudencia y discreción, mientras que las propias hermanas deben vivir siempre desde la humildad y el servicio, sin pretender sobresalir por sí misma. Llegamos al capítulo 9 de las sectas moradas. Pasa a centrarse en las visiones imaginarias que dice que provienen del demonio frente a las otorgadas por Dios. Para explicar, esta pone el ejemplo de una piedra preciosa insertada en una cabeza de oro que, sin saber cómo, cura nuestras enfermedades, aunque nunca hayamos abierto el relicario para verla, pues la llave la tiene su dueño, y solo la abre cuando él desea, y cuando pone fin, la abre, queda en su memoria el fulgor de la piedra. De igual modo, Dios revela a un alma, por gracia suya, su sacratísima humanidad. Quedando esta imagen impresa en su imaginación, afirma que se trata de una imagen
verdaderamente viva y algunas veces está hablando con el alma, mostrándole grandes secretos, lo cual transcurre con enorme rapidez. Teresa intenta describirlo del siguiente modo. Su resplandor es como una luz infusa y de un sol, cubierto de una cosa tan delgada como un diamante, si se pudiera labrar como una holanda, dice, parece la vestidura. Se queda en arrobamiento, que no puede sufrir su bajeza, tan espantosa visión. Digo espantosa, dice, porque con ser la más hermosa y de mayor deleite, en su presencia de tan grandísima majestad, el Señor, que hacen gran espanto al alma. Y dice, oh Señor, ¿cómo os desconocemos los cristianos? ¿Qué será aquel día cuando os vengáis a juzgar? Bien. Afirma que no le teme al infierno, pues sus tormentos no son nada comparado con ver los amables, benignos ojos de Jesús, manso y hermoso, sufriente de indignación. A veces las personas fabrican con su imaginación imágenes parecidas, pero inferiores en calidad. De ahí, si lo viera realmente, quedarían desengañados, perdón. Estas imágenes fabricadas no les producen los efectos descritos y los dejan fríos. Un modo de que los confesores puedan discernir de estas cosas consiste en aguardar hasta observar los frutos que estas visiones producen en ella. Teresa piensa que la humildad con la que dejan al alma y la fortaleza es la virtud que, si es del demonio, pronto dará señal y le cogerán en 1000 mentiras. Asimismo, aconseja a las hermanas contarle al confesor las cosas de oración con sencillez, con sinceridad, para comprobar si la relación con Dios va bien. Esto es, haciéndose su gusto o no, evitando de este modo los peligros en los que se encuentran imágenes similares a Cristo enviados por el demonio para confundir al alma. Ella dice, con esto no andéis turbadas ni inquietas, que aunque no fuese Dios, si tenéis humildad y buena conciencia, no os dañará, que sabe su majestad sacar de los males bienes. Andar siempre ocupada en la memoria su figura, que no le pesaría con ella avivar la devoción. Afirma que es gran provecho acordarse del rostro de Cristo, aunque les insiste en que no deben desear tales gracias por las siguientes razones. Primero, la cuestión de humildad, pues no se debe pedir lo que no se merece. Hay mayor peligro de ser engañado por el demonio. La imaginación puede jugarle una mala pasada haciéndole ver lo que desean ver. No hay que desear según el propio gusto, sino que dejarse guiar por Dios. Él nos conoce mejor. No es cosa agradable, sino que trae grandes trabajos. En lugar de aportarles beneficios, puede aportarle a lo mejor lo opuesto. Entonces concluye diciendo que estas visiones no son necesarias para su santidad, para la santidad, sino que traen mayores exigencias, por lo que solo han de desear servir a Dios y amarlo con todo el corazón y en todas circunstancias, todo sea por mayor gloria suya. El penúltimo capítulo de la sexta moral, capítulo 10, Teresa dice que piensa que en muy diversas ocasiones se aparece el Señor de esta forma cuando el alma está afligida, enfrentándose a un grave problema por regalo en ella, pero también de otras formas menos peligrosas para el alma, estando en oración. Cristo las eleva y le comunica grandes secretos. Dice Teresa, como en Dios se ven todas las cosas y las tiene todas en sí mismo. Véase más claro la maldad
de cuánto ofendemos a Dios, porque el mismo Dios, digo, estando dentro de él, hacemos grandes maldades. Para explicarlo, Teresa compara a Dios como un palacio en el cual habita el pecador soportado por Dios con paciencia y amor. Afirma que si debiéramos ser nosotros amando a quienes nos injurian y viviendo siempre sobre la verdad. Dice, no queriendo que nos tengan por mejores de lo que somos y en nuestras obras dando a Dios lo que es suyo y nosotros y a nosotros lo que es nuestro. Dios dice es suma verdad y la humildad es andar en verdad. Dios es suma verdad y la humildad es andar en verdad. Reconocer nuestra miseria y que nada hay realmente bueno en nosotros implica conocer la verdad, lo cual conduce a la satisfacción del alma. Y llegamos al último capítulo de la sexta morada. Todas estas mercedes, regalos otorgadas por el Señor al alma no bastan para satisfacerla. Siempre gime y anda llorosa, dice. Es la causa que como va conociendo más y más la grandeza de su Dios, le ve estar tan ausente y apartada de gozarle, crece mucho más el deseo. El Señor la abraza tan adentro como saeta de fuego, que le causa gran sufrimiento, reconociendo el alma que este no es natural. Solo siente liberada aquellas potencias interiores que acrecientan su dolor, como el entendimiento, que le hace sentir una pena terrible al topar con Dios de semejante modo tan directo. El alma que se halla en este trance se siente morir. Con otro poquito más hubiera cumpliéndole Dios sus deseos, quedando al finalizar sin fuerza semejante dolor. El resto se quedan en nada. En semejante trance el Señor anula su voluntad y entendimiento y le hace sentir una soledad extraña, fruto de comparar la magnificencia de Dios con los seres terrenales, aunque sostiene que comparado estos sufrimientos con las más bienaventuranzas, le esperan se quedan en nada. Por el contrario, se señala que el sufrimiento de los condenados al infierno siempre va a más sin alcanzar el consuelo que Dios prodiga a las otras almas. Otra vez concluye en el alma ese estado de arrobamiento de 3 a 4 horas, como muchas ocasiones solo un cuarto de hora. Quedan con gran debilidad las sufrientes, aunque dispuestas a soportarlo todo, despreciando el mundo en su superficialidad y sugiriendo en su alma dos cosas que Teresa identifica como peligro de muerte. O también dice tener conciencia de que Dios puede tanto consolar como atormentar, lo cual le genera intimismo, respeto y cuidado para no ofenderle. O el excesivo goce es de tal magnitud que el alma teme morir sintiéndolo. Dice Teresa, su majestad da esfuerzo a quien ve lo que es necesario, antes que se mueran, se lo paga todo junto. Bien. Continuamos entonces ahora con las últimas moradas séptimas. Tiene 4 capítulos y vamos a hacer la síntesis de estos 4 capítulos. Primer capítulo de las quintas moradas. Mi intento es que no estén ocultas su misericordia para que más sea alabado y glorificado su nombre, agrega Teresa. Así lo afirma ella, que en esta morada residen aquellas almas, en esta séptima morada, residen aquellas almas a las que el Señor ha querido hacer suya para siempre, en matrimonio íntimo, intimísimo, dice, siendo esta morada aquella en la que el Señor habita plenamente, una morada llena de luz,
y sin oscuridad ninguna, pues toda oscuridad proviene de pecado mortal, pero en esta solo hay libertad plena, sin atadura de pecado. A lo que conduce estas moradas, todo aquel que puede ser conducido a estas moradas, el Señor las junta consigo por visión intelectual, por cierta manera de representación de la verdad, se le muestra a la Santísima Trinidad. De manera, dice, que lo que tenemos por fe, allí lo entiende el alma. Aunque no se queda cosa en la mera visión, sino que, dice Teresa, cada día se espanta más esta alma, porque nunca más le parece que fueron con ella, sino que están en lo interior de su alma, en lo muy interior, aunque no deja de andar con más cuidado que nunca para no desagradar de nada. Para explicar cómo se halla el alma ante esta presencia en medio del mundo, como la percibe, pone el ejemplo de alguien que, estando en una habitación llena de luz y de gente, queda a oscura cuando cierran las ventanas, pero que no por eso deja de percibir y saber que hay otras personas a su lado, aunque no las vea en ese instante. De igual modo, el alma las siente en todo momento, y dice, en todo se hallaba mejorada y le parecía, por los trabajos y negocios que tuviese, lo esencial de su alma jamás movía de aquel aposento, de manera, en alguna manera le parecía que había una división en su alma. El segundo capítulo de la séptima morada, aquí Santa Teresa describe que la primera vez que Dios le concede al alma esta gracia, se le aparece por visión imaginaria de su sacratísima humanidad, para que lo entiendan bien y no esté ignorante de que recibe tan soberano don. Aunque no siempre se ve así, pues describe otra ocasión en la que se le presentó un alma en la plenitud de su gloria, quedando tan atemorizada, afirma que en el momento del desposorio solo siente el espíritu. Dice, no hay memoria de cuerpo. Queda el espíritu de esta alma hecho una cosa con Dios. Pone como ejemplo de lo anterior la metáfora de dos velas de cera que se funcionan dando lugar a una sola luz al derretirse, y la del agua de lluvia que cae sobre un río, juntándose ambas aguas en una sola. Retomando el símil de la mariposa, afirma que ésta muere con grandísimo gozo porque su vida ya es Cristo. Pues quien se niega a sí mismo, vaciándose por amor a Dios, el mismo Señor la ha de henchir de sí, dice Teresa. El alma desposada con Dios está en su quietud, pero no está completamente a salvo. Anda con mucho más temor que antes en guardarse de cualquier ofensa pequeña de Dios, dice Teresa, sufriendo enormemente por lo poco que puede hacer esta alma para corresponderle, ni siquiera cuando sufre enfermedad u otros trabajos por su causa, aunque ninguno de estos llega a apartarla de su paz. Dice, está el rey en su palacio y hay muchas guerras en su reino, muchas cosas penosas, mas no por eso deja de estarse en su puesto. Las pasiones, por tanto, han quedado vencidas. Dice Teresa, duélenos todo el cuerpo, más si la cabeza está sana, no porque duele el cuerpo, dolerá la cabeza. El penúltimo capítulo, el capítulo 3 de la séptima morada, Teresa prosigue hablando de estos goces que provienen de la misma fuente a la que ya hizo referencia antes. De aquel río caudaloso, dice, donde se consumió esta fuentecita pequeña, salgan algunas veces algún golpe de aquella agua para sustentar lo que en lo corporal han de sentir a estos dos desposados. Hay sol de donde procede una gran luz que se envía a las potencias interior del alma.
A continuación describe que muestra la veracidad de este desposorio. Olvido radical de sí. Por todo cuanto hace es para la mayor gloria de Dios. Parece ya que no es ni querría ser nada, dice Teresa, sino para cuando entiende que puede haber por su parte algo en que acreciente un punto de gloria y honra de Dios. Al menos en el interior, pues sigue estando limitando por las necesidades físicas. Un gran deseo de padecer de forma que tiene por bueno todo lo que Dios hace, sintiendo gran gozo interior al ser perseguida. Dice Teresa, con los que la hacen mal o desean hacer antes les cobran amor particular, de manera que si lo ven en algún trabajo, lo sienten tiernamente y cualquiera tomaría por librarlos de él. Además dice, de las mercedes que le hace su majestad, holgarían perder porque se la hiciese a ellos porque no ofendiesen a nuestro Señor. Incluso estando dispuesta a soportar una larga vida de trabajo, con tal de que, dice, fuese el Señor alabado por ellos. Ofrece a su majestad el querer vivir como una ofrenda, la más costosa para ella que le puede dar. Un deshacimiento grande de todo y deseo de ocuparse entera a Dios, a sola o a través de otra alma. Teresa dice con una memoria y ternura con nuestro Señor, perpetua, de forma que si se descuida, siente como Dios la atrae nuevamente con aquel impulso de lo interior del alma, con gran suavidad. Ese movimiento interior procede del centro del alma y despierta las potencias. A diferencia de otras moradas, Santa Teresa subraya que aquí el alma está en completa quietud, libre de sequedad y de arrobamiento, nada le espanta. Solo él y el alma se gozan con grandísimo silencio. No hay para qué bullir ni buscar nada en entendimiento. No obstante, la santa recuerda que uno no debe despreocuparse, sino vivir siempre con temor, porque ella dice, porque podría tornarse la guerra primera si nosotros nos apartásemos de Dios. Aunque apunta que percibiendo tantos dones, retroceder sería difícil, lo cual no le hace perder cuidado. Dice, no le falta cruz, salvo que no las inquiete ni hace perder. Bien, llegamos al capítulo cuarto, el último. Estos efectos de lo que hablaba anteriormente no siempre son estables. Algunas veces las deja nuestro Señor en su natural. Entonces se juntan todas las cosas ponzoñosas del arrabal para vengarse de ella. Pero que esto dura poco tiempo, dice, un día nomás, y que el Señor le da entereza para no caer. Afirma que Él permite estos trances para que sea siempre humilde, no pierda la memoria de su ser y para que reconozcan cuánto le deben que no procede de ella. Santa Teresa insiste en que estas almas siguen teniendo imperfecciones, cometiendo pecados veniales, que de los mortales que ellas entiendan están libres, aunque no seguras. Destaca de este desposorio y todas las mercedes persiguen tres fines. Imitar la vida de Cristo, primero. Fortalecernos en nuestras flaquezas, imitarla en el mucho padecer. Ya lo veis que no tuvo día de descanso, si está ella mucho con él. Poco se debe acordar de sí, toda la memoria se le va, en que por donde mostrara el amor que le tiene. De esto sirve el matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. En ocasiones a las almas más cobardes se les da trabajo muy grande, siendo así que al superarlo pierden el miedo que tenían de ofrecérsele a él. Dice Teresa, bien contra su voluntad, sácale con ganancia. El motivo clave por el medio del cual explica
que es brutal. Dice, pon los ojos en el crucificado y será todo poco. Si su majestad nos mostró con amor, con tan espantables obras y tormento, ¿cómo queréis contentarle solo con palabras? ¿Sabéis que ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios, a quien es señalado con su hierro, que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los puedan vender por esclavos de todo el mundo, como él lo fue, que no le hacen ningún agravio ni pequeña merced. Esta actitud tiene su base en la humildad radical que hace crecer las virtudes y conduce a ejercerlas. Tan duro camino, afirma Santa Teresa, se hace sencillo en la medida en que se entrega a Dios, estando hecha una cosa con el fuerte por la unión tan soberana de espíritu con espíritu se le ha de pegar fortaleza, dice Teresa. Poniendo el ejemplo de Marta y María para ejemplificarlo, María se había quedado con la mejor parte porque ya había hecho el oficio de Marta, soportando incluso el ultraje de los fariseos, que incluso, dice, trajeron a la memoria la vida de lo que había hecho. Venía la mejor parte sobre hartos trabajos y mortificaciones, que aunque no fuera sino ver a su maestro, tan aborrecido, era intolerable su trabajo. Santa Teresa aconseja contentar a Dios en lo más próximo y pequeño, como por ejemplo encender la caridad en sus hermanas. Entenderá su majestad que haría mucho, dice, más, y así os dará premio, como si le diera cosas grandes y muchas, ya que el Señor se fija antes en estas cosas. No mira tanto, dice Teresa, las grandezas de las obras como el amor con que se hacen. Y cómo hagamos lo que pudiéramos, hará su majestad que vamos pudiendo cada día más y más. Cómo nos cansemos luego. Dice que su majestad le juntará con el que hizo en la cruz, para que tenga el valor que nuestra voluntad hubiera merecido, aunque sean pequeñas obras. Finalmente, Santa Teresa le pide a Dios que le conceda la gracia de hacer algo de lo que os digo, así como encomendarle que no se olviden de rezar por esta pobre miserable. Conclusión. A pesar de las dudas iniciales, Teresa da por bien empleado el trabajo recomendado a sus hermanas leer esta obra para consuelo suyo y para que se adentren ellas mismas en sus moradas, aunque les advierten que no en todas podéis entrar por vuestra fuerza, si no os mete el mismo Señor del castillo. Si se presenta ante Él desde la humildad y reconocimiento, su indignidad, el Señor las hará avanzar hacia las moradas más íntimas y siempre hallarán las puertas abiertas a este descanso, a esta quietud que podrán hallar en todo. Afirma que alrededor de cada una de estas moradas hay muchas más en las que recrearse y que deben tener presente lo siguiente. Cada vez que leyereis aquí, alabéis mucho a su majestad y pidáis el aumento de su iglesia y luz para los luteranos y para mí, que me perdone mis pecados y me saque del purgatorio, que allá estaré quizás por misericordia de Dios. Y si algo tuviere de error es por más no lo entender, y en todo me sujeto a lo que tiene la Santa Iglesia, dice, Católica Romana. Monasterio de San José de Ávila, año 1577, vísperas de San Andrés, para la gloria de Dios, que vive y reina por siempre jamás. Muchísimas gracias por la atención, poco extenso, estos dos últimos libros de las moradas, sexta y séptima.
pero sí ya hemos completado una síntesis de las moradas, Castillo Interior, escrito por Santa Teresa de Jesús. Espero que este taller, síntesis de la obra Las Moradas, que hemos dividido en dos partes, que quedarán grabadas en mi canal de YouTube, y que el propósito de este taller se pueda cumplir. ¿Cuál es? Engolosinar a muchos a leer esta obra de Santa Teresa de Jesús. El ideal es leer y meditar el escrito y que esto les pueda ayudar. Los invito a suscribirse y bueno, hay muchos videos dedicados también a la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús. Muchas gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y que Dios nos bendiga a todos.